Noticias 7 AM presenta La Entrevista. Ya estamos de regreso en Noticias 7 AM en este jueves 25 de abril, son las 7 de la mañana con 50 minutos. Me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio al maestro Juan Manuel Ábalos González. Él es académico de la Ibero Tijuana, Ciudad de México, gestor de investigación universitaria en el área de procesos sociales y culturales. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias por recibirme, buen día. Oye, pues vamos a hablar de varias cosas que últimamente, de hecho, hemos puesto en perspectiva aquí en tanto a cómo esta institución de educación superior continúa innovando, mejorando, renovando sus planes de estudio con un mundo, además, que va rapidísimo, por ejemplo, con las tecnologías, aunque podremos hablar de muchos otros temas. No solamente las tecnologías van rapidísimo, también otros temas. Pero, pues últimamente hablar de producciones audiovisuales e incluso cinematográficas, que es tu área, maestro, de repente decimos, bueno, ¿qué está sucediendo en el mundo con este tema? Porque además hay pues nuevas visiones, hay nuevos paradigmas. Y ustedes también desde la academia, desde el lugar donde se preparan las personas que van a hacer grandes producciones audiovisuales, ¿cómo ven el mundo actualmente, específicamente en eso, en la producción audiovisual? Bien, oye, antes de hablar de la industria del audiovisual o del cine, habrá que decir que hoy en día en la actualidad hay una condición comunicacional que pasa a través de la imagen y del video, ¿no? Y entonces esto deja de ser una cuestión exclusiva de una industria, de productores, ¿no? De esta idea de la relación de quién produce y quién consume. Entonces hoy con el fenómeno de redes que puede darse en plataformas, ¿no? Como Facebook, como YouTube, la posibilidad de grabar video por una gran cantidad de personas, pues claro que cambia un poco, ¿no? El ecosistema o la manera, la experiencia de vivir hoy en día, y nosotros estamos conscientes de eso. Evidentemente también, por otro lado, en la cuestión profesional, pues vemos que la industria del cine se mantiene, es decir, forma parte de una gran industria cultural en donde muchas cosas pasan a través del video y de la experiencia de ver. Antes era la experiencia de ver la televisión, hoy en día es la experiencia de estar frente a muchas pantallas, ¿no? La pantalla en tu dispositivo individual, personal, el teléfono, la pantalla de televisión o la pantalla del computador, y hay plataformas que te dan muchas opciones, ¿no? Para ver, pero además también tienes la posibilidad de producir. Entonces eso es una cuestión como muy interesante que vale la pena no olvidar cuando imaginamos pues la relación de los cineastas con sus públicos, ¿no? Por ejemplo. Oye, y de repente también este fenómeno de varias pantallas al mismo tiempo, por otro lado, y este asunto que, por ejemplo, a mis generaciones, digo, tú eres mucho más joven que yo, pero a nuestras generaciones nos tocó que nos enseñaran la producción audiovisual muy diferenciada. Es decir, el cine es esto, y el video y la producción audiovisual es otra cosa totalmente distinta. Hoy esa línea realmente está, maestro, creo que totalmente difusa. Sí. Y cómo es increíble que hay concursos de cine, y cine bien hecho, en el que te dicen, pero tienes que hacer, aquí el concurso es que tienes que hacer toda tu producción de primer nivel solo con tu móvil. Sí. Entonces, hay muchas cosas alrededor, aunque me imagino que hay ciertos principios que deben mantenerse cuando hablamos de comunicación o de narrativa o de estructura, ¿no? Eso también es algo que quienes quieren dedicar eso, o como bien dices ya, en cualquier plataforma, pues eso sigue siendo algo que tienes que aprender. Sí, es evidente cuando tú hablas de las líneas o las fronteras que se borran un poco, ¿no? Entre pensar la producción para cine o la producción audiovisual en un sentido más amplio, incluso la producción televisiva. Yo diría que algo se mantiene en términos del lenguaje que se utiliza, ¿no? El lenguaje de comunicación. Y ahí es donde entra pues el pensamiento de la comunicación con toda su historia, donde pues uno puede acercarse a las experiencias del cine, a las teorías del cine, a sus formatos, sus géneros, también a los de la televisión. Y hoy lo que sucede con las tecnologías es la posibilidad de aspirar a producir, a generar contenidos haciendo intercambios o acercamientos entre estos formatos, ¿no? Es decir, ahora no estamos limitados a pensar que la producción televisiva deba de ser la experiencia producida en vivo. Hoy muchas cuestiones se producen a través de las cápsulas, ¿no? De los en vivos, sí, pero con una posibilidad de multiplataforma. Y eso es como muy relevante
relevante. Nosotros tenemos claro que ante ese desdibujamiento, como tú decías, de estas fronteras entre los lenguajes, algo permanece. Es decir, no es que de manera súbita esto desaparezca y estemos hablando de un nuevo escenario donde todo lo que sabíamos antes no funcione. Son bases muy importantes, ¿no? Tú decías bien la parte de la estructura, la parte de la narrativa, eso permanece. El tema ahora es el reto al que se enfrenta todo productor, todo generador de contenido, incluso el analista. En la vida con el vértigo como se experimenta, pues se habla de que los públicos hoy cuesta más tiempo, ¿no? Poderlos conservar, poderlos construir, pero claro, sobre todo la experiencia de estar frente a las múltiples pantallas te habla de la rapidez con que la narrativa tiene que conectar con la persona, ¿no? Esta experiencia del gran formato, del público en su sentido clásico, sí ha cambiado un tanto, ¿no? Oye, y en este contexto que nos estás platicando, creo que sería bien interesante entonces hablar de la contribución que hace la Ibero para quienes desean pues formarse en estas áreas a través de, por ejemplo, la licenciatura en comunicación. ¿Cuál es entonces pues la oferta, el valor diferenciador que ustedes tienen para decir aquí se van a formar los mejores productores de estas plataformas audiovisuales? Sí, eso lo tenemos muy claro, es decir, la Ibero históricamente es una institución universitaria que está a la vanguardia. Como un apunte, vale decir que la Ibero fue la primera universidad en fundar una carrera de comunicación ahí en los años 60 en Ciudad de México, también pionera aquí en la región, y hablo de la región porque no solo tiene que ver con el ámbito de una licenciatura en Tijuana por ahí en los años 80, sino las implicaciones que tuvo para el ámbito regional. La cuestión que nos diferencia, creo yo, tiene que ver en pensar en una formación que vincule al profesionista, más allá del ámbito donde se va a dedicar a ser profesionista, ¿no? Que lo vincule con una realidad de manera crítica, que pueda canalizar su creatividad de manera responsable y de una manera ética. Eso, en un primer punto, es algo que tenemos muy claro y que tratamos de proyectar siempre en la formación de las chicas y los chicos, ¿no? que aceptan estar con nosotros en este proceso. La otra cuestión es que pensamos la comunicación en un sentido complejo, es decir, no solo limitado al tema de los medios o la comunicación que pasa a través de la imagen y el video, sino es una formación integral, humanista, con perspectiva crítica. Cuando ahí tratamos de conectar con el tema específico de la producción audiovisual, es que nos damos a la tarea a lo largo del plan de estudios que tiene 8 semestres, ¿no? Que tiene una primera fase en donde el estudiante experimenta el mundo, se acerca al arte contemporáneo, se acerca a las humanidades en sentido general, al tema del contexto regional, contexto fronterizo, ¿no? A la cultura mediática. Después pasa una fase donde se concentra en los saberes específicos de la comunicación y finalmente desarrolla sus propios proyectos. Lo que tratamos de hacer es que el estudiante de comunicación construya un encuadre crítico que le posibilite construir narrativas bien consolidadas, más allá de la cuestión técnica, que sí es un asunto fundamental, ¿no? En el caso específico de la producción audiovisual, que nosotros la pensamos así porque nos permite también corresponder a una realidad. En conversaciones recientes con profesionales del campo del cine y de la producción audiovisual, veíamos que una manera de subsistir para los proyectos es que puedan diversificar los escenarios en donde participan, es decir, que piensen producir en cine, pero que también diversifiquen y piensen en el video para el ámbito comercial o piensen en el video para la campaña política. Es decir, esa es una virtud que hoy tiene que tener un proyecto y eso lo tenemos muy claro. Y nuestro plan de estudios ofrece eso, es decir, un complemento a quienes van al área audiovisual conociendo las dinámicas de relación con organizaciones, con el área de la publicidad, con el área de la mercadotecnia. Y con estas salidas formativas específicas para quienes quieren desarrollarse en esto, maestro. Oye, se nos acaba el tiempo, 30 segunditos más. Quienes estén interesados en mayor información, en conocer más de cómo formarse en esta área de la producción audiovisual, en la licenciatura en comunicación en la Ibero Tijuana, Ciudad de México, ¿cuáles son las vías para que los contacten, para que te contacten también a ti y puedan seguir platicando de esto? Mira, nos encuentran evidentemente en la página de la institución, que es muy fácil navegarla y encontrar la información específica de la licenciatura, en la página de la Universidad Ibero Tijuana, ¿no? Ahí nos encuentran. Muy bien. También pueden escribirme directamente al correo manuel.avalos@tijuana.ibero.mx para solicitar información y establecer un diálogo al respecto.
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. La página es tijuana.ibero.mx y pues ahí están las vías de contacto. Por cierto, también tienen una plataforma en redes sociales muy, muy interesante, a través de la cual también nos pueden contactar. Gracias y buenos días, maestro. Muchas gracias por la invitación. Es el maestro Juan Manuel Ábalos González, académico de la Ibero Tijuana, Ciudad de México, gestor de investigación universitaria en el área de procesos sociales y culturales. 8 en punto, una pausa y volvemos.